Bueno, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Almas queridas, más que hace mucho tiempo que no las veíamos y nos dieron hoy la alegría de su presencia, y otras que en este año hemos compartido distintos momentos, desde los pases hasta los cursos, y de esa manera hemos abierto un poco esta familia espiritual que nosotros siempre decimos desde la doctrina espírita: somos almas que nos conocemos y en determinados momentos nos reencontramos, aunque sea momentáneamente, aunque sea en estas charlas o a través de los pases. Y cada uno hace su camino, indudablemente. Pero aquí hay muchas almas que nos reencontramos por primera vez y a quienes le damos la bienvenida. Y otras que están realizando otras tareas, otro camino, pero que las tenemos en el corazón. Hoy realmente para mí es un día muy emotivo por dos motivos. Uno, porque es el cierre de este tipo de actividad después de un año que hemos trabajado todos juntos. Acá han pasado distintos expositores que son de la casa, con distintos temas, siempre vistos bajo el prisma de la doctrina espírita, y que cada uno de ellos nos ha aportado desde su mirada, desde sus conocimientos, grandes esclarecimientos sobre estos temas que trataron. Entonces, y aquí hay algunos presentes, así que desde ya les agradezco que se hayan podido hacer un lugarcito, porque yo sé que son días muy ocupados, de estudio, de trabajo, y que bueno, hoy están acá, por eso también eso me hace muy feliz. El tema que vamos a tratar hoy es un tema, como bien dijo Rodolfo, que nos pica un poquito el bichito a todos. El tema de la mediunidad. ¿Qué es la mediunidad? ¿Quiénes tienen la mediunidad? ¿Qué es la mediunidad? ¿Para qué traemos esa mediunidad? Y además, como somos, los seres humanos somos muy curiosos, queremos, por lo general, que si hay algún medium por ahí que nos diga qué nos va a pasar, qué cosas nos van a acontecer, a ver si por lo menos nos adelantan algo, ¿no?, de nuestra vida. Cuando en realidad la vida la hacemos nosotros, el camino nuestro es trabajo nuestro. Lógicamente que todo ayuda, y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Para qué la mediunidad? Pero, si bien el tema va a ser tocado desde el punto de vista espírita, la mediunidad no es patrimonio del espiritismo. El espiritismo lo estudia y detecta las cosas que son fraude de lo verdadero, y entonces es así como Allan Kardec, con todo su equipo de medios, codifican la doctrina de los espíritus. Él es el codificador, no es el creador de la doctrina. Y desde ese lugar vamos a ir viendo todo. Pero, ¿desde cuándo existe la mediunidad? Desde todas las épocas de la humanidad. Siempre existió la mediunidad. Desde que el ser humano encarna, aparece en el planeta Tierra. Pero claro, la mediunidad evoluciona como evolucionamos nosotros en todos los aspectos personales, en el aspecto moral, en el aspecto intelectual. Y es así como vamos a hacer una muy breve reseña de la historia para poder entrar luego en el tema. Y desde la época del hombre de neandertal, en el paleolítico y antes también, la muerte ha sido la gran desconocida. Claro, ¿qué pasaba después, no?, que los seres queridos partían. Los neandertales fueron los primeros, desde hace unos 75.000 años,
en enterrar a sus muertos con elementos humanísticos y ritualistas. Con el cadáver colocado en una posición fetal o durmiente, con la cabeza hacia el oeste y los pies hacia el este, con los utensilios que habían usado en vida, como herramientas de sílex de piedra, y qué necesitaría en la siguiente vida. Con animales colocados en sus manos muchas veces, también con algunos enterramientos colocándole flores y plantas medicinales. Ellos devolverían el cuerpo del difunto al útero ancestral, la madre tierra. Lo preparaban simbólicamente para su siguiente nacimiento a una vida espiritual o a un renacimiento o reencarnación. Nuestros antepasados creían en la reencarnación. Todo esto fue investigación realizada precisamente en las tumbas de estos seres que fueron encontradas por los investigadores, ¿no? Actualmente los muertos se entierran boca arriba o se incineran, pero en la prehistoria existieron muchas formas de colocar a los difuntos en la tumba, ya sea boca abajo, de lado o en posición fetal, muchas veces en posición fetal, y muchas veces junto a él se depositaban, esto que decíamos antes, ¿no?, como un ajuar, elementos que le podían llegar a servir. Algunos antropólogos han planteado que esta disposición se debe a que veían en la muerte el nacimiento a un nuevo cuerpo. Por eso esta, entre comillas, reencarnación, esto también se lo preguntaban los antropólogos, ¿no? Por ese motivo los muertos eran colocados en la postura de feto, esperando que volviesen nuevamente a la vida. Por esa misma razón se ponían en las tumbas esto que hablábamos antes, los utensilios, herramientas que había usado en vida, para que pudieran usarlos en la próxima. A esto se le ha llamado ajuar funerario. Se trataba de facilitarle la próxima vida. Y ofrendas también funerarias, cuando era una ofrenda que se enviaba a los dioses por medio del muerto al que se estaba enterrando. O sea, se creía en la existencia de algo superior. Y por eso, en cierto modo, en la ignorancia, ellos enviaban ofrendas para agradar a los dioses. No se tenía un solo dios, sino que muchas veces se ponía el rótulo o la evolución o la capacidad de Dios a animales, a los antepasados, en fin, al fuego. Cada pueblo, cada nación creía en determinados dioses y le daban a los dioses la característica del ser humano, o sea, antropomórfica. Por lo tanto, esos dioses eran como nosotros, tenían odios, se enojaban, amaban, y había que conformarlos. El pueblo hebreo, que fue el primer pueblo que cree en un Dios único, es llamado a crear precisamente una nación, ¿no?, para llevar adelante los designios de Dios. Y es así como Abraham se conoce como el fundador de la religión hebrea, dirigido por Dios. O sea, se supone que él estaba en contacto con Dios. Entonces aquí ya estamos observando que hay comunicación, ¿no?,
esa comunicación se consideraba que era directamente con Dios. Hijo de Taré, nació en Ur, que es un pueblo que ya no existe, y hoy es la zona de Irak. Abraham se casó con Sara, su medio hermana, y Dios se le apareció y le ordenó irse a Canaán, en donde sería el fundador de una gran nación. Todo esto es antes de Cristo, ¿no? 1813, 1600, o sea, nos estamos remontando a mucho tiempo atrás. Ese pueblo que se comenzó a desarrollar en Canaán, comenzó a pasar hambruna. Y es así como gran parte de ese pueblo se retira de Canaán y va a Egipto. Y allí en Egipto comienzan a trabajar la tierra y de esa manera podían obtener alimento y le pagaban a Ramsés su tributo. Ahora, ¿qué pasaba cuando ese tributo no le satisfacía a Ramsés porque era poco? Entraron entonces en una especie de sistema o convenio que se llama Corbea, que es muy distinto. Ramsés no era tonto, es muy distinto al de esclavos. O sea, entrando en ese sistema, los hebreos trabajaban. Cuando se moría el que había ingresado en el sistema, el jefe de familia, por ejemplo, los hijos automáticamente quedaban en ese sistema y eran los que le seguían pagando a Ramsés los tributos, trabajando la tierra y le pagaban los tributos. ¿Por qué digo que no era tonto Ramsés? Porque él utilizó este sistema en lugar de la esclavitud. Porque cuando el esclavo moría, ellos tenían que comprar otro esclavo. Entonces le salía muy caro a Ramsés. Entonces, este es un sistema que realmente tuvo en realidad en una esclavitud al pueblo hebreo. Y es así como en ese periodo surge Moisés, quien fue criado por los egipcios. Muchos saben la historia, ¿no?, de Moisés, así que no voy a entrar mucho en eso. Pero lo que sí quiero destacar de Moisés es la gran mediunidad que él tenía. Porque todos los fenómenos, las plagas de Egipto, la apertura de las aguas, cuando él se lleva al pueblo hebreo de Egipto, todo eso son fenómenos mediúnicos que se denominan defectos físicos. Él era el intermediario, y él sentía una voz en ese momento que hacían, decían que Dios le hablaba directamente. Y es así como él, con su pueblo, se retira de Egipto en ese famoso éxodo de Egipto. Luego aparecen también otra casta, los druidas, que eran considerados seres mágicos. Estos verdaderos sabios transmitían sus conocimientos de forma oral y su sabiduría no venía solo del estudio que ellos realizaban, sino que también de la práctica de la magia y la adivinación. Esto tiene que ver con la mediunidad. A los druidas se les consideraba profetas, por eso eran intermediarios. Y eran respetados como una casta sacerdotal capaces de comunicarse con los dioses y realizar una serie de rituales, incluyendo sacrificios de animales y humanos. Avanzamos en el tiempo, encontramos en la antigüedad terrestre brillantes manifestaciones mediúnicas, entre ellas la que los discípulos de Sócrates se han referido es al amigo invisible que acompañaba al maestro constantemente y con quien él dialogaba.
También tenemos, en el 525 aproximadamente antes de Cristo, las pitonisas de Delfos, quienes eran intermediarias y que les decía a los gobernantes o a los militares si realmente iban a triunfar o a fracasar en lo que ellos estaban emprendiendo. Por eso eran también muy escuchadas, y se las tenía en un lugar también de mucha consideración. Para muchas culturas del pasado, la línea entre la magia, superstición o religión y ciencia eran especialmente finas. Los antiguos magos eran considerados símbolos de sabiduría, guardianes de secretos y maestros de las artes, las matemáticas y las ciencias, y en particular de la química, de la alquimia. Al creer la población que los magos eran individuos con acceso a poderes sobrenaturales, eran personajes respetados y temidos al mismo tiempo. En todos los pueblos existía la idea de Dios y la comunicabilidad. También los mayas, los aztecas, que se comunicaban y para agradar a los dioses generaban también sacrificios humanos, porque ellos necesitaban tener buena casa, buena pesca, buena agricultura, y todo eso hacía que estos sacrificios humanos tuviesen felices a los dioses y así podían recibir ellos las bendiciones de poder alimentarse y subsistir. Bueno, lo que hablábamos antes, ha habido también adoración al fuego, y desde que el hombre es hombre, ha mirado al cielo entre el temor y el agradecimiento, alabando y buscando las respuestas de aquellos que en su origen le proporcionaron las herramientas para desarrollarse. La agricultura tampoco escapaba a esto. Era muy importante cuando comienza a desarrollarse la agricultura. Tenemos entonces uno de los médiums más importantes de la historia, a Moisés. Luego, ya se predijo que vendría un Mesías, quien iba a ser el gran enviado de Dios. Y Juan el Bautista había recibido también de Dios, como ellos creían, que él lo iba a bautizar y ahí se iba a dar cuenta quién era el enviado de Dios, que indudablemente iba a estar en evolución delante de él. Es así como Jesús, maestro y guía de la humanidad, nos trae la ley de amor y de caridad y es bautizado por Juan el Bautista, y ahí se produce otro fenómeno de efecto físico. Sobre Jesús aparece una paloma y una voz directa del cielo que le habla a Juan el Bautista y le dice que este es su hijo bien amado. Después viene una época oscura. ¿Cuándo? Bueno, Juana de Arco no era una persona oscura, pero sí cómo era considerada la mediunidad en esa época. Tal es así que a Juana de Arco se la consideró que estaba loca, que estaba como poseída, por eso después termina en la hoguera, ¿no? También termina en la hoguera por problemas políticos, ¿no?, de la época. Y también tenemos las brujas de Salem. Las vamos a pasar así rápidamente, pero la casa de brujas fue muy importante en esa época, 1420, 1430, después de Cristo, ¿no?, lógicamente, y se las consideraba brujas y que estaban poseídas por el demonio.
Esta indudablemente por eso fue una época para la mediunidad y para las personas que tenían esa capacidad mediúnica bastante difícil, porque incluso por problemas políticos se acusaba a determinadas familias o personas de que eran brujas y no lo eran, y terminaban en la hoguera. O sea, realmente fue una época bastante difícil. Pero en 1845 comienzan las manifestaciones mediúmnicas en forma muy ostensible. Y hablamos también de lo que nosotros llamamos fenómenos de efectos físicos. Comienzan a verse en distintos lugares y con la presencia de determinadas personas que las mesas comenzaban a danzar, a moverse, a trasladarse y después, por distintos golpecitos, contestaban a las preguntas de las personas presentes, por sí o por no. Y es así como todo esto comienza a llamar la atención de León Hipólito de Lizarri-Bail, quien nace en 1804 y que a esta altura, 1845, él ya era adulto, era profesor de distintas materias como biología, anatomía, matemática, física, química, y hay algunos historiadores que dicen que también se había recibido de médico. Pero él estudia con Pestalozzi, quien era un pedagogo quien revolucionó la enseñanza. Y a partir de Pestalozzi para aquí, la enseñanza ya no es como era antiguamente, que era muy estricta y que se castigaba a los alumnos cuando no aprendían. Pestalozzi utiliza el método teórico experimental de la física, que en ese momento hace eclosión. Y es así como él, con sus alumnos, observa el crecimiento de las plantas, los animales, todo lo experimenta, lo observa con los alumnos. Y así llegan a que la teoría es correcta y entonces los chicos aprenden de otro lugar, de otra manera. Allan Kardec, o León Hipólito de Lizarri-Bail, estudia con él, es un alumno destacado a tal punto que cuando Pestalozzi viaja a los distintos países para llevar este método de enseñanza, es León Hipólito de Lizarri-Bail, siendo un jovencito que se queda a cargo del instituto. Y cuando llega esta época, donde hacen eclosión las mesas danzantes, unos amigos de él lo llaman en 2 oportunidades. La segunda vez él va a ver estos fenómenos, porque le insisten sus amigos. Entonces él, cuando se acerca y observa, entonces dice, acá algo raro está pasando. Y ahí es cuando él utiliza el método teórico experimental para detectar realmente qué pasaba con esas mesas, y desde los pequeños golpecitos se comienzan a establecer ya palabras concretas, se le hacía preguntas y la mesa le contestaba. Se ponía el alfabeto y entonces la mesa iba contestando. Cuando él le pregunta quiénes son, ellos le dicen, somos espíritus. Son ellos los que le transmiten a él la palabra. Y después le aclaran, somos las almas, que estamos del otro lado, que hemos partido y que nos podemos comunicar. Fíjense ustedes qué importante, porque si bien hasta ahí había una creencia de que el alma a algún lado iba, con la doctrina espírita y estas investigaciones se llega a la conclusión no solo que el alma sobrevive al cuerpo, sino que hay comunión y comunicación entre los que están en el plano espiritual y los que están encarnados. Y allí comienza
a desarrollar, entonces, Allan Kardec con todo su equipo, la doctrina espírita. Al principio era todo muy rudimentario. Se tomaban las manos, cosa que no se hace ya, hace mucho tiempo, y se colocaban sentados alrededor de una mesa de 3 patas. ¿Por qué de 3 patas? Porque era lo que más existía en esa época y eran las mesas que eran las que se movían. Entonces ellos, por las dudas, mantenían todo el ritual. Entonces, así comenzaban entonces a transmitir ya conceptos, respuestas a preguntas. También se utilizó la cestita o canastita o tablita que se ponía un lápiz en la punta, las manos de los mediums para darles, suponían ellos, energía, y la cestita se movía y escribía mensajes. Todo esto se fue dejando de lado, indudablemente, con la evolución y el avance de todas las experiencias que realizaba Allan Kardec, ¿no? Si bien en todas las épocas de la humanidad hubo manifestaciones mediúnicas, lo que nosotros podemos entender es que hubo como una columna vertebral de todo esto, no solo de la mediunidad, sino de la evolución moral e intelectual. Al principio con Moisés cuando recibe en el monte Sinaí los 10 mandamientos, los recibe a través de un fenómeno de efectos físicos, donde una gran energía, y hasta parecía como fuego, trabaja toda la piedra y escribe en forma directa los 10 mandamientos. Estas enseñanzas, que son los 10 mandamientos, para que los pueblos, especialmente en ese momento el pueblo hebreo, pero que en la actualidad tienen gran vigencia, porque las enseñanzas que están ahí no se transforman, porque tienen que ver con el amor, con el respeto, con la conducta, el amar a Dios, el amar al prójimo. Y Jesús no destierra esas enseñanzas, al contrario, él dice, no vine a destruir la ley, y se refería a la ley mosaica, estos 10 mandamientos, no a la ley civil que estableció Moisés para ordenar un poco al pueblo, sino los 10 mandamientos, pero los resume en 2. Amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y esto es muy importante, porque si yo no me amo, no puedo amar al prójimo, porque no sé lo que es amar. Amarse es cuidarse, es respetarse, es evitar que los demás nos atropellen, pero también respetar al otro. Tenemos límites, pero ellos también tienen que tener límites, para poder vivir en sociedad y amándonos. Y Kardec tampoco vino con el mundo espiritual a destruir ni los 10 mandamientos ni las enseñanzas de Jesús, al contrario. Las enseñanzas de Jesús están en el Evangelio según el Espiritismo, y lo que se recuerda son las enseñanzas morales, éticas que nos dejó Jesús. ¿Para qué? Para nuestra propia evolución. Para que al volverlas a leer, al poder aplicarlas, vamos a ir evolucionando moralmente, y esto es muy importante para la mediunidad. Por eso lo traigo a colación. Un buen medium es una persona que es honesta, que respeta, que se responsabiliza, que ama. Y esto lo vamos a ir viendo. En el libro de los espíritus yo extraje pequeños párrafos. En la pregunta 459, Kardec pregunta: ¿influyen los espíritus en nuestros pensamientos y acciones?
y el mundo espiritual le contesta: bajo este aspecto su influencia es mayor de lo que creéis, porque a menudo son ellos quienes os dirigen. Ustedes vieron que cuando nosotros a veces, mira, voy a tomar por este lado, hay una vocecita, no, anda allá. Y cuando vamos para aquel lado, a lo mejor encontramos a una persona que no la habíamos encontrado en años, o de pronto encontramos a alguien a quien podemos ayudar, etcétera, etcétera. Esa vocecita interna que de pronto, no sé por qué fui para acá, no sé por qué llamé a fulanito y resulta de que necesitaba ayuda. Entonces, a esas cosas también hay que estar atentos sobre eso, ¿no? En la pregunta 460 dice: ¿tenemos pensamientos propios y otros que nos son sugeridos? Siempre los tenéis, propios y nuestros. Entonces, esto lleva a la comunión con los que ya partieron, es mucho más fluida de lo que nosotros creemos. Del libro de los mediums nos dice, una pequeña partecita, con muy pocas excepciones, el medium traduce el pensamiento de los espíritus por los medios mecánicos que tiene a su disposición. Cada medium retransmite como puede y como son sus características. No todos, teniendo la misma mediunidad, no todos nos expresamos y lo recibimos de la misma manera. Por eso es tan subjetivo. En el Evangelio, según el Espiritismo, en el capítulo 26, ítem 9, y esto para mí es muy importante, dice: pero la mediunidad no constituye ni un arte ni una capacidad intelectual, de ahí que no puede convertirse en una profesión. La mediunidad no es una profesión. Con la profesión, ¿qué hacemos? Vivimos. Trabajamos, cobramos y vivimos. La mediunidad no es igual. Solo existe con el concurso de los espíritus. Si estos se van, ya no hay don ninguno. Por lo tanto, nosotros tenemos esa capacidad, muchos de nosotros, no todos, igual, precisamente porque hay seres espirituales que son los que se comunican con nosotros. Y nosotros tenemos la capacidad de captarlos. ¿Para qué? ¿No? Eso es importante. ¿Para qué? En el libro de Edgar Armond, el libro Mediunidad, primera parte, nos dice definiendo conceptos. Y acá él hace una diferenciación de dos mediunidades. La mediunidad ostensible, ¿no? Y la otra mediunidad que es por evolución. La mediunidad de prueba es la ostensible, la que muchos de nosotros tenemos y que tenemos que utilizar y desarrollar. A muchos, aunque atrasados en su evolución, esto es muy importante, y moralmente incapaces, las facultades psíquicas les son concedidas como gracia. No las conquistaron, sino las recibieron en préstamo, anticipadamente. Esto también es importante, anticipadamente, y como una posesión precaria que queda dependiendo del modo como fueren utilizadas y la forma como el individuo cumpla la tarea cuyo compromiso asumió en los planos espirituales al recibirla. Quiere decir que aquellos que traemos la mediunidad de prueba, esta mediunidad ostensible, que de pronto se ven a los espíritus, se los escucha, se los, mal llamado, se los incorpora y se recibe el mensaje, en realidad habla de mediums intelectuales o parlantes. Esta mediunidad se nos da, ¿para qué? Para evolucionar,
Esto es un trato que nosotros hacemos con el mundo espiritual, es en préstamo. El mundo espiritual se compromete con nosotros y nosotros con ellos para, a través de esta mediunidad ostensible, hacer algo por nosotros y por los otros. Y ese por nosotros implica, por eso es tan importante el aspecto moral, implica que tenemos que perfeccionarnos, trabajar en nuestro perfeccionamiento moral e intelectual para afinar esta herramienta de la mediunidad y poder darle un uso acorde a lo que nosotros hemos prometido. ¿Para qué? Para saldar deudas del pasado. Eso nos ayuda a saldar deudas del pasado. Y después está la mediunidad natural. Nosotros a veces creemos que porque la desarrollamos en nuestros hogares tenemos mediunidad natural. No, es mediunidad de prueba. La mediunidad de prueba no es necesario venir a una institución espírita para empezar a percibir a los espíritus. La mediunidad de prueba crece, hace eclosión en la juventud, se mantiene en la adultez y desciende en la vejez. ¿Por qué? Porque nosotros, que somos esa herramienta para el mundo espiritual, ya nuestro cuerpo no da, ya tenemos problemas seniles, entonces el mundo espiritual bueno no nos utiliza. Utiliza a nosotros, que son más jóvenes, que tienen más energía y que tienen más lucidez. Nosotros entraríamos en la vejez ya en un proceso de preparación para la partida, que es muy importante para nosotros. Pero esa partida no quiere decir que la hagamos solos. El mundo espiritual, porque hemos sido una buena herramienta, el mundo espiritual bueno que nos ha acompañado y que hemos trabajado juntos, nos sigue asistiendo. Y eso también es muy importante para nuestras vidas, porque en la medida en que vamos envejeciendo, nos vamos dando cuenta que ellos siempre están. Los encarnados se pudieron haber ido o a lo mejor partieron antes que nosotros. Y a veces se acercan también, y a través de un proceso mediúnico también se acercan a alentarnos en ese momento que es un momento de una introspección muy importante, la partida, y que tenemos que trabajar en ese momento porque también es un momento de crecimiento espiritual. La mediunidad natural, a medida que evoluciona el ser, ¿no?, y se moraliza, el individuo adquiere facultades psíquicas y aumenta consecuentemente su percepción espiritual. Esto acontece en planos ya más evolucionados. Nosotros todavía estamos en un plano de expiaciones y de pruebas donde la mediunidad ostensible es la de prueba. Ahora, desde el punto de vista en que yo les hablaba antes, recibimos, como dicen los espíritus, que ellos influencian nuestro pensamiento, ¿no es verdad? Esa mediunidad, ese captar telepáticamente el pensamiento de los espíritus, que muchas veces nos sacan de peligros de la calle, no vaya, no voy a ir por ahí, uno cree que es uno, no voy a ir por ahí, voy a ir por aquel lado y ahí ocurrió algún desastre. Esa mediunidad la tenemos todos. Todos somos influenciados, pero también influenciamos por nuestros pensamientos a encarnados y a desencarnados. Y los desencarnados nos influencian a nosotros para ayudarnos. Esa llamada voz de la conciencia
Bueno, eso lo tenemos todos. Pero esta mediunidad de prueba es una mediunidad que se trae por algo y para algo. Se llama mediunidad al conjunto de facultades que permiten al ser humano comunicarse con el mundo invisible. La mediunidad nos hace sentir las emanaciones de origen sutil en contacto con las energías y espíritus de nuestro alrededor. Tocando nuestro cuerpo áurico, un espíritu desencarnado puede comunicarse con nosotros. Entre la variedad de medios y la diversidad mediúnica, los espíritus desencarnados se expresan a través de todos los sentidos físicos que se ven abusados con su toque y por la intuición e implicación mental. Podemos sentir su dolor, su sufrimiento o su bienestar y sentimientos de amor. Cuando una entidad se acerca a nosotros podemos llegar a captar el estado de ánimo de ese ser. A veces, cuando se trae una mediunidad de prueba y no lo sabemos, el medium es una esponja. Entonces, entra a un lugar donde hay energía negativa y uno siente como un choque energético. Y a veces lo que pasa es que vamos a un lugar que está todo bien, llega una persona y esa persona trae a un ser espiritual y nosotros nos empezamos a sentir mal, no sabemos qué es lo que nos pasa y esa persona o está angustiada o está mal y viene acompañada por un ser que viene en las mismas condiciones. Y esto también nos abre a otra cosa. ¿Por qué los espíritus se acercan a nosotros? ¿Por afinidad o por sintonía? Por afinidad cuando tenemos el mismo grado de evolución. Si yo tengo una rabieta, ¿quiénes se van a acercar? Aquellos que están en la misma sintonía o faja vibratoria. Si yo me doy cuenta, no, voy a cambiar. Ese ser se aleja y viene otro, que puede ser nuestro guía espiritual. Entonces, nosotros creemos que estamos solos, pero no lo estamos. Y cuando captamos esas cosas en los ambientes donde vamos, es muy importante porque eso nos está hablando de que tenemos una sensibilidad. A veces esa sensibilidad se potencia, es mayor que en otros que captan solamente los fluidos. Los fluidos es esta energía que traen los otros. La mediunidad ha existido siempre, lo que nos falta es admitirla. Negarla es como extirpar parte de nuestro ser y reprimir nuestra conexión con la espiritualidad y con el todo. Esto es un concepto que lo extraje de una terapeuta transpersonal, Nadia Prem, brasilera. Bueno, ¿mediunidad para qué? Entonces, traigo la mediunidad. ¿Para qué la traigo? Es un medio de evolución propia. ¿Me quiero conectar más tiempo con buenos espíritus? Tengo que tener por lo menos la mayor cantidad de las veces buenos sentimientos y buenos pensamientos. Pero para tener esos buenos sentimientos y esos buenos pensamientos, tengo que trabajarme, tengo que conocerme. Por eso nosotros hablamos de la transformación interior, de la reforma íntima. Y por eso hablamos de que nuestro guía en ese aspecto es Jesús con la ley de amor. Ama a tu prójimo. El que está al lado nuestro no necesariamente tiene que ser un ser afín. Puede ser un enemigo de otras existencias, pero si estamos juntos es para limar asperezas, es para utilizar las enseñanzas de Jesús para crecer moralmente.
también para llevar alivio y esclarecimiento al prójimo. Dialogar con alguien. A veces estamos charlando con alguien que tiene un problema y empezamos a recibir pensamientos, que les empezamos a orientar, a decirles cosas, a sugerir cosas, y cuando terminamos la otra persona dice, te agradezco, la verdad que me sirvió la charla, y uno se queda y dice, ¿de dónde saqué yo todas estas palabras? Y tiene que ver con esa influencia, ¿no? Y esto entonces es aliviar al prójimo, ¿no? Llevarle un poco de alivio. Revelaciones de los espíritus evolucionados a la humanidad. Hemos tenido revelaciones y fundamentalmente en la doctrina espírita, el mundo espiritual le trae a Kardec y a todo su equipo revelaciones de quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, que la reencarnación es una ley como la ley de evolución, etcétera, etcétera. Por eso en la doctrina espírita hay tres aspectos fundamentales. El científico, que tiene que ver con la mediunidad, el filosófico y el moral o ético. La Biblia está cargada de fenómenos mediúnicos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo con Jesús y luego con los apóstoles, quienes continúan la labor del Mesías. El espiritismo, codificado por Allan Kardec, nos revela quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Gracias a los médiums y las investigaciones de Allan Kardec, se codifica así la doctrina espiritista. La mediunidad, por lo tanto, si nosotros vamos observando cómo hay médiums que han utilizado la mediunidad para bien y viendo también lo que nos trae la doctrina de los espíritus, entendemos que la mediunidad es una herramienta de amor. Y dentro de la doctrina espírita, no quiere decir que fuera de la doctrina no existan ni haya, pero dentro de la doctrina espírita tenemos a un medium importantísimo, que es Divaldo Pereira Franco, quien recibe fundamentalmente, además de otros espíritus, al espíritu de Juana de Ángelis, quien le transmite, entre otros libros, toda una serie de psicología espírita. Es un espíritu muy evolucionado. Después tenemos a Chico Xavier, que ya está en el plano espiritual, quien fue considerado, por un lado, el correo del espacio. Él, en esas condiciones, tapándose la cara, escribía, y la letra era muy similar a la persona que había partido, y la firma también. Él no sabía quién estaba afuera haciendo cola, esperando, porque lo iban a ver, precisamente para saber algo de los familiares que habían partido. Y él iba escribiendo, este mensaje entregaba para fulano, este para mengano, y entonces salían los ayudantes y decían, fulano de tal, sí, tenga, y le daba el mensaje. Y así se transformó él en el correo del espacio, pero la otra tarea ciclópea que hizo fue también psicográficamente dejarnos muchos libros con el espíritu de André Luis, que fue un médico, que cuando desencarna y toma conciencia de su estado, comienza a trabajar, y es así como se une a Chico Xavier para dejarnos a nosotros una serie de libros muy importantes que nos hablan fundamentalmente también de cómo se trabaja en el plano espiritual. Y esto es muy interesante, porque en el plano espiritual acá venía una chica que cuando vino al principio nosotros le dijimos, no, en el plano espiritual no se contempla, cuando uno parte no se queda en contemplación mirándolo a Dios, se trabaja. ¡Ay, qué suerte! Dijo, porque dijo, no, yo no me bancaría, dice, estar
Dice, así quieta y sin hacer nada. Digo, no, quédate tranquila, que si quieres trabajo vas a tener. En el plano espiritual se trabaja y mucho, y se aprende, se estudia. Y los espíritus inferiores o espíritus turbados, que todavía no tienen idea de lo que les está pasando, son acercados a las casas espíritas que dan las clases, y durante la clase están los encarnados y los desencarnados escuchando las enseñanzas de los espíritus. Y así van tomando conocimiento, esclarecimiento, y comienzan ellos otra etapa de sus vidas. De la incertidumbre pasan a la certeza, y de la certeza a la alegría de que pueden seguir trabajando y que en cualquier momentito pueden acercarse a la casa de los seres queridos, hacerles alguna visita. Por eso es que nosotros insistimos, en esta casa se enseña la doctrina espírita. Por eso decimos que es una escuela y se la llama la escuela del alma, porque en realidad es una escuela del alma. Nosotros no estudiamos las leyes físicas naturales, estamos estudiando las leyes del alma. Y es así que para nosotros, y fundamentalmente para el fundador de esta casa, Luis Haddad, el esposo de Mónica, que ahora él está en el plano espiritual, él dijo, esta doctrina, cuando él conoció lo que era la doctrina, él dijo, esta doctrina hay que enseñarla, porque es la única manera en que podemos hacer una transformación interior. Y así puso esta escuela. Y gracias a Dios todavía está en pie. Bueno, acá tenemos hermanos de la casa que muchos de ustedes los conocen. Cuando vienen los viernes, esta es otra tarea de amor. Ellos son médiums y trabajan con el mundo espiritual, los médicos del espacio, entidades sanadoras del alma y sanadoras del cuerpo, o por lo menos alivian el cuerpo. Y a través de los medios le entregan la energía a la persona que la necesita. Para cada caso hay un pase distinto. Hay pases para problemas de salud física y problemas espirituales, y distintos grados de problemas espirituales. Entonces, esta es una manera de ayudar a las personas a armonizarse, a tener más fuerza, a sentirse mejor física y espiritualmente. ¿Para qué? Para afrontar la vida. Entonces, esta es una tarea también de amor y de entrega de los mediums. ¿Por qué? ¿Para qué la mediunidad? Hay reuniones, además de estudio y educación mediúnica, porque en la casa lo que se hace es educar la mediunidad. Ayudar a la persona que ya la trae a desarrollarla, a saber cómo se conecta con los espíritus, a distinguir los distintos espíritus que se acercan al lado, que puede ser bueno o puede ser malo, o puede ser un mistificador, un pseudo sabio, etc. Entonces, en la casa lo que se hace es educar mediúnicamente, ¿no? ¿Para qué? Para que la persona sea útil, para que también utilice, una vez educado y desarrollado, se pueda poner a trabajar en equipo para asistir a otros. Y cuando asistimos a otros, nosotros siempre somos asistidos. A través de la psicografía, para que los hermanos reciban ya el mensaje escrito, asistiendo a los enfermos, también los médiums, acercándose a los hospitales, o cuando tienen un familiar, un ser querido, que está por partir o está enfermo, atravesando un momento difícil, a través de una caricia, de tomarle la mano, nosotros estamos transmitiendo también amor y energía a esa persona que tanto lo necesita.
El medium, por lo tanto, es un intermediario, el que está en el medio de los dos planos. Recibe y retransmite. Aquí pusimos algo parecido a lo que puede ser lo más difícil de los trabajos mediúmnicos, que es la desobsesión. La desobsesión es ayudar al obseso, a la persona que viene con una entidad del pasado, a quien hemos dañado y que ahora, como nos ve encarnados, quiere vengarse. Pero se quiere vengar, ¿por qué? Porque fue muy herido. Entonces, ¿qué generamos en él? Odio, bronca, deseos de venganza. Cuando nosotros encarnamos, ese ser se pega a nosotros, pero esos son casos particulares. Nosotros no es que tenemos, si estamos acá porque medianamente estamos bastante bien. No digamos bien de todo, porque todos tenemos cosas, pero estamos bastante bien. La obsesión es algo muy, muy difícil, incluso de erradicar, porque hay que trabajar con las dos partes, con el espíritu desencarnado y con el espíritu encarnado. ¿Para qué? Para lograr que se perdonen, para lograr que cada uno pueda seguir su camino separadamente. Y eso a veces se logra y a veces no se logra tanto porque está muy fuertemente arraigado el odio en uno de ellos, o el otro no se da cuenta. El encarnado a veces dice, no, yo por qué le voy a pedir perdón si no me acuerdo de lo que le hice. Entonces, esas reacciones son las que impiden que los medios, con el mundo espiritual, porque se los esclarece a los dos a través del mundo espiritual, se pueda tener mayor éxito. A veces no se logra por ese motivo. Así como todos somos humanos, al mismo tiempo somos personas únicas e irrepetibles, digo yo, y con características que nos hacen diferentes. La mediunidad también es particular, según el modo especial que cada medium tiene de sentirla e interpretarla. Recibimos las influencias del mundo astral que provocan una serie de reacciones en nuestra fisiología, en el cuerpo y en la mente. No siempre lo que sentimos en el cuerpo está causado por estímulos materiales propios, ¿no? Al igual que no siempre nos pertenecen los pensamientos que surgen en nuestra mente. La educación nos ayuda a poder distinguir esto. Cuando algo es mío y cuando no lo es. Cuando es negativo y no es mío, lo aparto. ¿De qué manera? Orando, pidiendo ayuda, elevando nuestros sentimientos y pensamientos. Nunca echando e insultando al que se acerca. Porque así lo atraemos más. Si yo agredo a un espíritu que por casualidad o porque yo lo generé, se me pegó, está al lado mío y me está perjudicando, si yo lo agredo, él se empecina más. Si yo lo amo, le pido al mundo espiritual que lo lleve a otros lugares y dialogo con él. Este no es tu lugar, no es conmigo, hay un mundo espiritual que te está esperando y pido a los espíritus que lo lleven. Y de esa manera lo llevan y nosotros seguimos nuestro camino. Por eso es importante poder entender todo esto, poder tenerlo presente, pero al mismo tiempo vivenciarlo para poder distinguirlo, ¿no? En innumerables casos, síntomas mediúmnicos son confundidos con problemas de naturaleza física y psicológica, tratados erróneamente como trastornos y enfermedades, hacen proliferar los desequilibrios mediúmnicos. Aquellos que no le dan importancia a los trastornos mediúmnicos, que la propia familia dice, no, eso son cosas de locos, y está mal, y la llevan a los psiquiátricos,
Muchas veces, y en la actualidad hay personas en los psiquiátricos que están ahí porque son mediums y que no pudieron, no quisieron, o la propia familia tampoco los ayudó para que pudieran desarrollar esa mediunidad y equilibrarse, ¿sí? Psíquica y físicamente. Bueno, el espíritu comunicante lo hace a través de su cuerpo espiritual, que nosotros llamamos periespíritu porque envuelve al espíritu. El espíritu transmite, el medium recibe y luego retransmite. El acercamiento de un espíritu provoca una tensión natural en las fibras áuricas que como cuerdas vibran alcanzando el cerebro y el cuerpo, los que reaccionan según el estímulo recibido. A un medium desavisado e ignorante, los síntomas pueden parecerle un tanto desagradables. Sucede que al sensibilizarlos el sistema endocrino pasa a actuar, el metabolismo se altera por la presencia del espíritu. Todo esto se armoniza cuando desarrollamos la mediunidad. Todos somos sensibles a las energías que nos rodean, así como somos sensibles a los pensamientos y emociones que muchos espíritus nos dirigen. Poder distinguirlos, identificarlos, es educación mediúnica, honestidad, responsabilidad, compromiso con lo que hemos prometido hacer. El medium que se olvida de su mundo interno deja su mediunidad a la deriva. Sé amor, nos dice, y serás un ser útil en la co-creación en este mundo, porque la mediunidad es una herramienta de amor. Muchas gracias.